Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo increíble. Vamos a viajar en el tiempo para descubrir el significado original de uno de los capítulos más profundos de las Escrituras. Y a lo largo de este análisis usaremos el título El Eterno para referirnos a Dios, buscando siempre ese eco del contexto original. Seguro que han escuchado esta frase 1.000.000 de veces. En el principio era el Verbo. Pero, ¿qué significa realmente? Esconde un misterio que ha fascinado a la gente por siglos. Así que vamos a desentrañarlo. Y bueno, para entender este misterio, la clave está en una sola palabra. Una palabra que muchas veces hemos mirado a través de los lentes culturales equivocados. ¿Se han puesto a pensar qué pasaba por la cabeza de la gente que escuchó a Juan por primera vez? ¿Les sonaba a algo totalmente nuevo, una filosofía extraña, o era algo que ya conocían, algo que les tocaba una fibra muy, muy profunda? Miren, el término que se usa en griego es logos. Y sí, para los griegos era un concepto filosófico algo abstracto, pero pónganse en el lugar de un judío de esa época. Con toda su historia de resistirse a la cultura griega, ¿de verdad creen que Juan usaría una idea griega para explicarles a su Mesías? Sería, bastante contraproducente, ¿no? Entonces, para llegar al corazón del asunto, tenemos que hacer una especie de ingeniería inversa. Hay que quitar la capa griega y descubrir el concepto hebreo original que Juan realmente quería transmitir. Y aquí está el gran descubrimiento. El concepto no era el logos griego, una idea abstracta, no, era el davar hebreo. Y créanme, davar no es una palabra pasiva, está llena de poder, de acción, de creatividad. El davar, piensen en esto, es la herramienta misma con la que el Eterno creó todo. Es un concepto súper arraigado en el pensamiento hebreo. Es la idea de que el Eterno habló y el universo nació. ¡Qué poderoso! Y ojo, esto no era algo sacado de la manga. La idea de un mediador divino ya estaba ahí. En los escritos judíos antiguos se hablaba de un intermediario entre el Eterno y nosotros. Le daban nombres como Membra o la diestra del Señor. Así que para los primeros que leyeron a Juan, esto no era una novedad, era algo que resonaba con lo que ya creían. Ok, ahora que tenemos esta clave, este davar hebreo, van a ver cómo los primeros versículos de Juan cobran una nueva vida, se iluminan con una claridad y una fuerza impresionantes. Cuando Juan dice todas las cosas por él fueron hechas, ahora encaja como un guante con el Génesis, ¿verdad? Es el Eterno creando todo el universo a través de su palabra hablada, su davar. Y luego habla de que el mundo estaba en tinieblas. Para la mentalidad hebrea, la oscuridad no era solo no tener luz, era algo más profundo. Simbolizaba la ignorancia, el no conocer la instrucción divina. Y de repente, ¡pum!, la luz resplandece en las tinieblas. Es la imagen perfecta de una revelación divina tan poderosa que la ignorancia simplemente no puede con ella, no la puede apagar. Y aquí viene otro punto clave. Para esa audiencia hebrea, luz no era solo luz. Luz era la Torá, era la instrucción del Eterno, esa lámpara que, como dice el Salmo, ilumina el camino. Entonces, cuando Juan une todo y dice que la vida del Verbo es la luz, lo que está diciendo es alucinante. Está diciendo que la vida misma de Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesús, es la iluminación perfecta, el ejemplo viviente de cómo entender y caminar en la instrucción del Eterno. Y a partir de aquí, Juan nos lleva al clímax, a la revelación más increíble y, la que cambiaría el mundo para siempre. Y aquel Verbo fue hecho carne. Detengámonos un segundo a pensar en esto. La idea de que esa palabra eterna, creativa, poderosa del Eterno, de repente tuviera un cuerpo humano, era algo, profundo, radical, incluso chocante para la época. Vamos a desglosar esta frase, porque tiene una conexión increíble con la historia de Israel cuando andaban por el desierto. ¿Saben qué palabra usa Juan para habitó? En griego es skeno, que literalmente significa plantar la tienda, como un tabernáculo. Esto es una referencia directa al tabernáculo del desierto, donde la Shekinah, la presencia gloriosa y visible del Eterno, vivía entre su pueblo. Juan está diciendo que el cuerpo de Yeshua es el nuevo tabernáculo.
Imagínense, esa misma presencia divina que los guió como una columna de nube de día y de fuego de noche, ahora estaba ahí, completa, en un ser humano. Y con esto se responde la pregunta más antigua de todas, ¿no? ¿Cómo es posible que nosotros, seres finitos, podamos conocer a un creador infinito e invisible? Y la respuesta es agridulce. El mundo que él mismo creó, pues no lo reconoció. Su propio pueblo, en general, tampoco lo recibió. Pero, y este es un gran pero, a todos los que sí lo recibieron, les dio el poder de convertirse en hijos de El Eterno. A través de ese pequeño grupo, de ese remanente, nació una nueva familia. Volvemos al dilema de siempre. ¿Cómo puede lo finito conocer a lo infinito? ¿Cómo podemos ver al Dios invisible? Parece un abismo imposible de cruzar. Y aquí, al final, Juan nos da la respuesta. Es simple y a la vez lo cambia todo. A El Eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Yeshua es la explicación viviente. Es la demostración perfecta del corazón, del carácter y del amor del Padre. El mensaje que revoluciona todo en Juan capítulo 1 es este. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Y esto nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta nuestros días. Si la vida de Yeshua es la revelación máxima de El Eterno, ¿qué nos está revelando su vida hoy mismo a nosotros? Bienvenidos, hoy vamos a hacer algo que la verdad me parece fascinante. Vamos a tomar uno de los textos más conocidos, el inicio del Evangelio de Juan, y vamos a tratar de leerlo como si estuviéramos en el primer siglo. La misión es, digamos, despojarnos de 2000 años de teología para escuchar lo que la audiencia original pudo haber entendido. Es un desafío enorme, pero creo que es esencial, porque este texto, que para muchos es la base de doctrinas muy complejas, fue escrito por un judío, para una audiencia en su mayoría judía, en un contexto, pues, completamente hebreo. Exacto. Y las fuentes que hemos analizado para esto insisten en que si perdemos ese contexto, corremos el riesgo de perder el mensaje original. Totalmente. Empezamos con la frase que todo mundo conoce. En el principio era el verbo. Pero, según las fuentes, justo ahí en la primera palabra, ya hay una conexión que solemos pasar por alto. Así es. Génesis 1:1 dice, en el principio creó el Eterno, marcando el inicio del tiempo, ¿no? Pero Juan dice, en el principio era el verbo. No dice que fue creado, dice que ya existía. Es una declaración de preexistencia. Juan está diciendo, a ver, antes de que la creación siquiera comenzara, esto de lo que voy a hablar ya estaba allí. Inmediatamente lo está colocando en un plano de eternidad junto al Creador. Ok, entonces vamos a desglosar esto, porque aquí es donde se pone de verdad interesante. El versículo sigue, y el verbo era con el Eterno, y el verbo era el Eterno. La palabra clave es verbo, que viene del griego logos. Y yo, toda la vida, he escuchado que Juan usó logos para conectar con la filosofía griega, para hacerlo más universal, más apetecible para la mente helenista. Y esa es, según el análisis de nuestras fuentes, la primera y más grande pista falsa, la que nos desvía del camino. Tenemos que detenernos y pensar. A ver, la realidad histórica. ¿Por qué un apóstol judío que escribe para convencer a sus hermanos judíos usaría un concepto de la filosofía griega pagana? Una cultura que además era vista con una hostilidad tremenda. Claro, el choque cultural era gigantesco. No eran simplemente visiones del mundo diferentes. Había una historia de sangre, de persecución. No podemos olvidar la revuelta de los macabeos, apenas un par de siglos antes. Antíoco Epífanes intentó erradicar la cultura judía a la fuerza. O sea, profanó el templo, prohibió el Shabbat. Para un judío del primer siglo, la filosofía griega no era neutral, era la ideología del opresor. Usarla para presentar al Mesías hebreo habría sido un desastre. Contraproducente es poco. Sería como si Juan quisiera fracasar en su misión desde la primera frase. Exactamente. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, si no estaban pensando en el logos de Platón, ¿qué palabra, qué concepto sí resonaba en la mente de un oyente hebreo del primer siglo? A ver, entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no es un concepto griego, ¿qué es? Es un concepto profundamente hebreo, y esto es fascinante. El equivalente directo en hebreo para logos es davar,
Y dabar no es solo una palabra en el sentido de un conjunto de letras. Significa también asunto, acción, plan. Es la palabra creadora de Génesis. Y dijo el Eterno, hágase la luz, y la luz se hizo. La palabra y la acción son una misma cosa. O sea que cuando ellos escuchaban, en el principio era el dabar, no pensaban en una razón abstracta, sino en el poder creativo y activo de el Eterno. Frecuencia. La conexión para ellos era inmediata y muy poderosa, ¿entiendes? No era una idea extraña. Fíjate qué interesante. Pero las fuentes mencionan otro concepto, ¿verdad? Algo en arameo. Sí, y esto es clave, porque nos muestra que la idea no era nueva. En los Targumim, que eran las traducciones parafraseadas al arameo, el idioma de la gente, se usaba mucho la palabra membra. La membra era, literalmente, la palabra. Cuando el texto hebreo decía «el Eterno habló», el Targum a menudo decía «la membra de el Eterno habló». Se entendía como un mediador, una manifestación de el Eterno con atributos personales. Así que esta idea de una palabra divina y personal no fue una invención cristiana, ya estaba ahí. Entendido. El verbo es el dabar, la membra, la palabra activa de el Eterno. Eso lo cambia todo. El texto sigue. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hoy en día la palabra luz puede sonar muy etérea, ¿no? Casi como de la nueva era, de buenas vibras. Es una tendencia muy común, sí. Interpretarlo con nuestra sensibilidad moderna. Pero de nuevo, si nos anclamos en el pensamiento hebreo, para ellos luz no era una metáfora vaga. Era un sinónimo directo, tangible de la Torá, de la instrucción divina. El Salmo 119 lo dice clarísimo. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra, la instrucción, esa es la luz. Entonces, cuando Juan dice que la vida de este dabar es la luz, no está hablando de una iluminación mística y abstracta. Para nada. Lo que Juan está afirmando es radical y profundamente práctico. Está diciendo que la vida de esta palabra hecha carne es la manifestación viviente de la Torá. Su vida es la lámpara que ilumina cómo caminar. Si quieres saber cómo vivir según la instrucción de El Eterno, mira esta vida. ¿Y las tinieblas? Pues las tinieblas que menciona después no son el mal en un sentido cósmico, sino algo más concreto, la ignorancia de esa instrucción. Andar en tinieblas es haber perdido el camino. Es que todo se va conectando de una forma muy tangible. Tienes la palabra, dabar, la vida, y esa vida como la luz, Torá. Pero entonces Juan da el siguiente paso, el que debió dejar a todos en shock. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Este es el punto de quiebre, el escándalo, porque aunque la idea de un mediador divino era conocida, la noción de que este ser se convirtiera permanentemente en un ser humano de carne y hueso, eso era impensable. ¿Por qué permanentemente? En el Antiguo Testamento hay apariciones, el ángel de el Eterno. Exacto, pero eran temporales, eran visitas. Una figura aparecía, interactuaba y luego desaparecía. Esto es diferente. La frase fue hecho carne implica una transformación de estado, una encarnación duradera. Y la palabra que usa para habitó es la clave de todo. Aquí es donde entra la conexión con el tabernáculo, ¿cierto? Precisamente. La palabra que Juan usa en griego es skenu y se traduce literalmente como hizo su tabernáculo o acampó. Para cualquiera que conociera las escrituras hebreas, esa palabra era una alarma sonando con una fuerza increíble. Es una referencia directa a la Shekinah. La Shekinah, la presencia visible, la gloria de el Eterno que habitaba en el tabernáculo en el desierto, la columna de nube y de fuego. La misma, la gloria que llenaba el lugar santísimo. Lo que Juan está declarando es que esa presencia divina, que antes estaba en una tienda, ahora tiene una nueva morada. Un cuerpo humano. Un tabernáculo de carne y hueso. El cuerpo de Yeshua es el nuevo templo ambulante. El lugar donde la gloria de El Eterno habita entre la humanidad de la forma más íntima que te puedas imaginar. Es una idea monumental.
La gente iba a Jerusalén para estar cerca de la presencia. Y Juan está diciendo, esa presencia ahora tiene un rostro y camina por Galilea. El impacto debió ser sísmico. Increíble. Y esta idea de continuidad, de cumplimiento, parece chocar con cómo se interpreta a menudo el versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Ese pero crea una división, ley contra gracia. Y ese pero es, según nuestras fuentes, el núcleo de un malentendido de siglos. La fuente teológica que analizamos señala algo crucial. En manuscritos griegos más antiguos, la palabra no es adversativa, como pero, a veces es continuativa, como y, o simplemente no hay conjunción. Espera. ¿Cómo que no está el pero? El pero es una adición posterior de traductores que probablemente ya tenían en mente una teología de reemplazo. La idea de que la era de la gracia vino a anular la era de la ley. ¿Y si quitamos ese pero? ¿Cómo se lee la frase? Sin el pero, el versículo cambia por completo. No presenta una contradicción, sino una progresión. Se leería algo como, porque la Torá fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. No es ley versus gracia, es ley y además la revelación de su verdadero significado. O sea, Yeshua no viene a abolir la Torá, sino a llenarla de su significado más profundo. Exacto, a traer la gracia y la verdad que revelan su propósito. Su vida se convierte en la clave para interpretar el espíritu de la ley. Es la luz que ilumina la palabra. Vuelve a conectar todo. Esto, a su vez, plantea diferentes caminos para entender la instrucción divina, ¿no es así? Exactamente. Las fuentes nos presentan 3 vías principales. Primero, la vía rabínica, Torá escrita más tradición oral, el Talmud. Segundo, la vía caraíta, que rechaza la tradición oral y se queda solo con lo escrito. Y la tercera vía, la que presenta Juan, es la vía de Yeshua. Que no es ni solo tradición ni solo letra. Es entender que la vida de Yeshua es la luz que revela el propósito de los mandamientos. Él se convierte en el exegeta viviente que ilumina el texto desde adentro. Y eso nos lleva a la conclusión magistral de este prólogo, en el versículo 18. Sí, el cierre es potentísimo. Al Eterno nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por un lado, el Padre, la fuente infinita, invisible. Por otro, el Hijo, el mediador que lo revela. Es importante notar que esto no está describiendo la doctrina de la Trinidad como se definió siglos después. Habla de 2 seres distintos en identidad, pero unidos en propósito. Y la frase final, Él le ha dado a conocer, esconde otra capa de significado, ¿verdad? Así es, y es la guinda del pastel. Lo fascinante es que la palabra griega original para le ha dado a conocer es exegemai. De ahí viene nuestro término moderno, exégesis. No puede ser. Entonces Juan está diciendo que Yeshua es la exégesis de El Eterno. Esa es la afirmación final y más audaz de Juan. Que este Dios infinito, invisible, a quien nadie ha visto jamás, es explicado, interpretado a través de la vida del Hijo. Si quieres entender el carácter del Padre, debes estudiar la vida del Hijo. Él es la exégesis viviente. Entonces, repasando, al volver al contexto original, todo se transforma. El logos no es un concepto griego abstracto, es el dabar hebreo, la palabra activa. Y la luz no es una energía mística, sino la misma Torá, la instrucción divina, encarnada en una vida, que nos sirve de guía. Y la encarnación no es solo un milagro aislado, es el cumplimiento de la promesa de que la Shekinah, la presencia misma de El Eterno, habitaría entre su pueblo en un tabernáculo de carne y hueso. Pone todo en su lugar. No es una nueva religión que reemplaza a la antigua, sino la culminación de todo lo que se había prometido. Juan está gritando, todo lo que han esperado apunta a esta persona. Esta exploración nos deja con una idea final para reflexionar, que sale directamente del texto. Si es imposible comprender plenamente al Creador infinito, y la vida del Hijo es, como acabamos de ver, la explicación, la exégesis de quién es Él, Entonces, la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Qué atributos del Padre, que de otro modo serían abstractos, incluso aterradores, su amor, su gracia, su justicia,
se hacen visibles, tangibles, al examinar la vida de esa palabra hecha carne. Quizás esa es la verdadera luz que Juan quería que viéramos.